Mis hermanos, Dios les bendiga. Estamos llegando a ustedes a través de las redes sociales, en esta ocasión, una vez más por el programa por la página de YouTube, en el cual damos gracias a Dios, ya que por motivos de salud y prudencia estamos compartiendo el mensaje del día de hoy a través de este medio. Antes de entrar a la palabra de Dios, quiero honrar el nombre de nuestro hermano Efraín Valverde Sr., el cual, leyendo el Maranata del día de hoy, me llamó mucho la atención el tema de la obediencia. Y por ahí me trajo algunos temas, algunas memorias a mi mente, en el cual habla la importancia de escudriñar las Escrituras y profundizarse en el conocimiento de la palabra de Dios. Y haciendo memoria de mi hermano Agustín Partida, cuando en una ocasión estaba predicando un mensaje hablando de Jeremías, donde dice: por cuanto me conocí, me aborrecí. Haciendo memoria también de Job, donde dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Me arrepiento y me aborrezco. Entonces esas palabras impactaron mi corazón y miré ahí la necesidad de profundizarnos más en el conocimiento de las palabras, el conocimiento de la Escritura, para que de esta manera podamos tener un mejor concepto, un mejor contexto o una mejor idea de lo que Dios nos está tratando de anunciar a través de la palabra, porque ciertamente es insondable, ciertamente la palabra de Dios es muy profunda y no podemos limitarnos, puesto que ella es árbol de vida. Para eso vino a mí la importancia de entender lo que es el conocernos a nosotros mismos, porque algo que sacudió mi corazón es aquello que dijo nuestro hermano, dice: y hay muchos en la iglesia del Señor que no se conocen. La importancia de conocer la palabra de Dios con profundidad y no de una manera superficial es lo que nuestro hermano Efraín Valverde Sr. está tratando en el tema de la obediencia, de manera que hemos nosotros entendido el misterio de Dios, del Padre y de Cristo, en el cual están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, del conocimiento. Hemos entendido el misterio de la iglesia, el misterio, porque es un misterio de la unicidad de nuestro Dios. Hemos entendido el lugar que ocupa Israel dentro de nuestra salvación también. Y como esas cosas, hemos entendido algunos otros misterios, como las 70 semanas de Daniel, profecías y los 2 testigos, y podemos enumerar cada uno de los puntos doctrinales que en su momento hemos estado tocando. Pero en esta ocasión hay algo que sin esto, todo lo demás no nos sirve de nada. Hay algo que sin esta palabra que toca mi alma en este día es la obediencia. La obediencia, porque realmente si nosotros conocemos todos estos misterios y no tenemos obediencia, pues realmente de nada nos va a servir. Y no solamente entender la obediencia en el beneficio que podemos tener nosotros, sino también el beneficio que podemos tener a aquellos que nos miraren. Nos salvamos a nosotros mismos y también sirve de bendición para aquellos que están cerca de nosotros. Para eso voy a la palabra de Dios en el capítulo 5 de Hebreos, en el versículo 8 y 9. Bueno, voy a leer desde el 5. Dice la palabra de Dios: y así también Cristo no se glorificó a sí mismo haciéndose pontífice, mas el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec, el cual en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas para el que podía librar de la muerte, fue oído por su reverencial miedo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y consumado vino a ser causa de eterna salud a todos los que le obedecen. Versículo 8. Aunque era hijo, por cuanto padeció, aprendió la obediencia. Ahí está hablando del beneficio que tiene él como hijo, del beneficio o la remuneración, dice nuestro hermano Pablo, que él estaba mirando al ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El versículo 9 dice: y consumado vino a ser causa de eterna salud a todos los que le obedecen. Ahí está viendo la recompensa
o el fruto de su sacrificio. Bendito el nombre del Señor. Entonces siempre en cada una de mis oraciones pido la guianza, la dirección del Señor, para que lo que hablemos no sea lo nuestro, sino que sea lo de Dios, que sea el que nos guíe, que nos respalde, que confirme a mis hermanos como estas palabras que yo leo, estas palabras que yo escucho, estas palabras que en la fraternidad, en la comunión con mis hermanos, también a mí me están confirmando de aquello que nosotros estamos leyendo y aquello que estamos sintiendo. Entonces, importante en cada uno de nosotros entender lo que es la obediencia. No solamente obedecer, no solamente entender lo que es obedecer, sino también lo que implica la obediencia, el beneficio que tenemos después de que nosotros obedecemos. Ciertamente hay muchas situaciones que estamos viviendo en este mundo donde el cristianismo está viviendo un cristianismo superficial. Y si está viviendo ese cristianismo superficial, es porque están viviendo o están entendiendo o leyendo la palabra de Dios de una manera superficial. Por lo cual, nosotros, el ignorar esto o el atender o ignorar estas cosas, realmente puede ser de bendición o puede ser de juicio delante del Señor si nosotros tomamos en poco lo que hemos recibido. Entonces ahí vemos en el profeta Samuel, cuando vemos en 1 Samuel capítulo 15 versículo 22, algo que nos marca la escritura de la importancia no solamente de la obediencia, sino también entender lo que es la obediencia. Fíjese bien lo que dice la palabra de Dios. Qué tan importante es entender las palabras y qué tan importante es obedecerlas también. En el capítulo 15, versículo 22, dice el profeta Samuel, y Samuel dijo: ¿tiene el Señor tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como el obedecer las palabras del Señor? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que el cebo de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría el infringir. Por cuando tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Aleluya. Son palabras realmente bastante fuertes. Son palabras donde nos muestra el Señor que la obediencia vale mucho más delante de su presencia que los holocaustos y los sacrificios. Ahí nos muestra no solamente también la importancia que tiene la obediencia, sino también con qué lo está comparando. ¿Con qué está comparando? Porque dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría el infringir. Entonces ahí no solamente nos está marcando algo, nos está informando algo, sino que nos está manifestando algo. Nos está manifestando algo a su punto de vista de Dios y no al punto de vista de nosotros. Si vemos, el pecado de adivinación es comparado con la rebelión, pero si analizamos profundamente lo que realmente es la rebelión, la palabra usada para rebelión en el libro hebreo, en la Biblia, prácticamente en el libro de la Torá, quiere decir merí, que es la misma palabra usada para rebelión, y amargura. Bendito el nombre del Señor. La palabra usada es merí, que es la misma palabra que se usa para amargura. Entonces ahí habla de una condición espiritual. Cuando una persona está en amargura, realmente no toma en cuenta a Dios. Simplemente turbado de sus emociones, turbado de sus sentimientos, con una mente turbada, con una capacidad, facultad mental sin claridad, no puede mirar con claridad, no puede tener visión de las cosas que Dios está mandando o de los propósitos de Dios en su vida o alrededor de su propia vida. Por eso se rebelan en contra de Dios. Entonces, la raíz de la rebelión es precisamente amarguras. La raíz de la rebelión son resentimientos. La raíz de la rebelión son celos. Y todas esas cosas son provocadas en la condición de la carne
por causa de un descuido espiritual. Empiezan, como decimos comúnmente, empezamos a ver moros con trinchetes. Y el ejemplo bien dado está cuando Saúl y su ejército salieron a la guerra a pelear contra los filisteos. Y después de regresar de la batalla, miramos a un Saúl y a un David que venían juntos, y dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel salió a recibir al rey. Y cantaban un cántico que decía: Saúl mató sus 1000 y David a sus 10,000. Y el corazón de David, de Saúl, se llenó de mucho resentimiento. Él estaba turbado porque ya había recibido la noticia de que él ya no iba a ser más el rey de Israel. Él iba a ser sustituido para no ser el rey de Israel. Entonces le embargó el celo, y en el celo, inconscientemente, se empezó a rebelar contra los propósitos de Dios hacia el pueblo de Israel. El propósito de Dios era que David iba a ser ungido por el Señor, por rey de Israel. Había sido ungido por rey de Israel, y sabía David que un día él iba a llegar a ser el rey de ese pueblo santo y escogido. De tal manera que a Saúl le costó trabajo aceptar esa realidad. En vez de aceptar las cosas con humillación, lo que hizo es, se llenó de amargura, se llenó de resentimiento y buscaba la ocasión de cómo matar al rey, o mejor dicho, a su siervo David, oponiéndose así en contra de la voluntad de Dios. Si él había cometido un pecado, él iba a ser desechado, y el que lo iba a sustituir era David. Él por lo menos hubiera sido un consejero de que aconsejara a David que hiciera todo lo que el profeta decía, o que entregara su vida en obediencia completa al Señor y no cometer los mismos errores que él cometió. No cometer los mismos errores que él cometió. Pero ¿qué pasó? Perdió la visión, estaba turbado, en esa turbación tenía amargura, y en esa amargura se rebeló en contra de la palabra de Dios, en contra del mandamiento de Dios, que es rebelarse a la voluntad de Dios. Bendito el nombre del Señor. Ojalá estemos entendiendo de esto, veamos la aplicación de nuestras vidas, la importancia de conocer nuestra condición humana, y también la importancia de conocer los propósitos de Dios, y que lo único que el Señor pide de nosotros es la obediencia y una entrega incondicional. Si vemos el texto, primeramente dice: el pueblo de Israel salió a recibir al rey. Nunca dice que fueron a recibir a David, fueron a recibir al rey. Y cantaron: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000, y se llenó de celos. Analicemos la mente turbada del rey Saúl. Así como muchos cristianos en estos tiempos, ya cegados por la amargura, perdieron su identidad. Así como también Noemí perdió su identidad. Le dice Noemí, cuando regresa al pueblo de Israel, que ella era Noemí, y le dice: no me llames Noemí, llámame Mara, porque es amargura. Y cuando le llama amargura, le dice, habiendo perdido su identidad, habiendo perdido su enfoque, habiendo perdido lo que ella podía ofrecer, ella misma le aconsejó a sus 2 nueras que se regresaran porque no tenía nada que ofrecer. Y así nos sentimos cuando nos alejamos de Dios. El Señor es nuestra suficiencia, el Señor es el todo para nosotros, Él es la plenitud de todo, que lo llena todo, no solamente en este mundo, sino también en nuestras necesidades como seres humanos, como personas o como hijos de Dios. Ruth realmente tiene mucho que recibir de su suegra. Lo primero que le podía dar es la heredad de ser adoptada al pueblo de Israel y ser parte de los santos del Altísimo. ¡Qué bendición tan grande! Pero repito, la amargura, el resentimiento, los celos ofuscan nuestra mente de manera que ya no podemos ver con claridad. Entonces, dice, como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Por qué? Porque la adivinación es prácticamente la predicción de eventos futuros, pero sin consultar a Dios.
Y así estamos nosotros, tomando decisiones, pero sin consultar a nuestro Dios, comparando así la rebelión como pecado de adivinación. Pero también vemos la otra palabra que usa, que quiere decir infringir como la idolatría, de manera que infringir quiere decir parar, violar, romper o invalidar el pacto. Ahí el Señor no falla, el Señor es fiel en sus promesas. Si nosotros guardamos sus mandamientos, nosotros somos sus Dios, nosotros somos su pueblo y Él es nuestro Dios. Pero si nosotros infringimos sus mandamientos, nosotros mismos estamos violando el mandamiento y al momento de violarlo lo estamos rompiendo y una vez que lo rompemos se rompió el sello, por tanto queda invalidado el pacto. Y no solo eso, sino también la consecuencia. Quiere decir infringir, quiere decir no cumplir la ley o la norma o el pacto y o actuar en contra de ellos. Ahí vemos la situación de David, la situación de Saúl. Tan pronto no obedeció Saúl la palabra de Dios, él se levantó en contra del rey David. Bendito el nombre del Señor. Entonces, qué importante es que cada uno de nosotros entendamos esas cosas. El Señor dijo, el que no es conmigo, es contra mí. Y el Señor lo único que nos está pidiendo es la obediencia. Nuestro hermano Efraín hace mención en las diferentes circunstancias de la vida. En este caso, el rey Saúl estaba viviendo antes de Cristo y probablemente como humano se le hace difícil obedecer la palabra de Dios. Se le hizo difícil oír la voz de Dios para ponerla por obra. Y pudo haber dicho, ciertamente, tú eres Dios. Tú nada más mandas. Tú no entiendes nuestra condición. Nosotros somos carne. Tú eres Dios, yo soy carne. Tú mandas y yo lo que tú mandas yo no lo puedo obedecer. Podemos justificarlo, podemos entenderlo o podemos en nuestro propio razonamiento podemos ponernos de parte pudiéramos defender al rey Saúl, pero nosotros como cristianos ya no tenemos tal excusa. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que viniendo el tiempo de la gracia, sabemos que Dios fue manifestado en carne. ¿Y de qué manera se manifestó en carne? Ahora nosotros, sabiendo que Él se manifestó en carne, ahora, ¿cómo nos vamos a justificar delante de Dios cuando Él mismo ha experimentado, Él mismo ha sido sujeto a la obediencia y Él mismo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz? ¿Y quién era Él? Él no era un hombre como nosotros. Él no era de una carne y sangre como la de nosotros. Él era sin mácula, sin pecado, sin engaño, ciertamente. Pero dice la Escritura que Él era, aunque siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anodadó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Esa palabra está fuerte. Hecho semejante a los hombres, o sea, Él pensaba como tú, sentía como tú, y todas las cosas que uno siente como hombre, también Él las sentía, bendito el nombre del Señor. Sin embargo, Él se despojó a sí mismo como de forma de Dios, hecho semejante a los hombres, hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y gracias a Dios, por esa obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, porque habiendo Él aprendido la obediencia y consumada esa obediencia, vino a ser causa de eterna salud a todos los que le obedecen. Nosotros damos testimonio de que creemos en Él cuando le obedecemos, y cuando le desobedecemos, damos testimonio de que no le creemos, de que no creemos en Él, porque realmente creerle a Dios es creer en Dios, o viceversa. Creer en Dios quiere decir creer a Dios. Mi hermano hace un tema aquí, dice, hablando más particularmente, dice, ¿en qué consiste la obediencia? Qué buen punto, mis hermanos.
¿En qué consiste la obediencia? No es la obediencia específicamente es la acción de obedecer y consiste en sujetar nuestra voluntad a alguien que nos consta que fuere mayor que nosotros. Y no se diga cuando se trate de el soberano Dios. Advierto que no tratamos aquí de la obediencia que a cualquiera le pueda gustar, en la que uno hace algo que le agrada y que a alguien le pide o le ruega que lo haga. La obediencia no está señalada, no está señalando el Señor en la escritura inicial, es aquella en la que uno obedece con gusto a lo que se le está mandando. Fuere ahora dada la orden con dulzura o con dureza, porque conoce que alguien superior se lo está ordenando. Y esta obediencia se muestra más particularmente cuando se nos ordena que hagamos lo que no nos agradare, mas cuando ello implica sacrificio, dolor y aún la misma muerte. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que cuando nosotros tenemos la voluntad de hacer algo, pues realmente no tenemos que obedecer nada porque estamos haciendo las cosas conforme a nuestra voluntad. El problema es que cuando alguien nos ordena algo, realmente nosotros sentimos por naturaleza humana el impulso de rebelarnos, porque la rebelión es parte de la naturaleza humana. La naturaleza humana es rebelarse a alguien que le ordena algo cuando sabe que ese alguien está o se está sintiendo superior a nosotros. Nuestra naturaleza es, en nuestra arrogancia, en nuestra soberbia, es no sentirnos menos que los demás. Y aquel que ordena, siempre ordena porque piensa o siente o sabe que es algo mayor que los demás. Entonces, es lo que Dios manda a nosotros. Muchas veces el Señor manda. Muchas veces el que nos manda puede ser alguien, especialmente en el caso de nuestro Dios, a quien nosotros amamos y nos dedicamos en obedecer y servir. Mas no todo el tiempo eso tiene que ser precisamente así, pues son muchas las ocasiones en que nuestro Dios prueba la obediencia de sus hijos, ordenándonos que obedezcamos aún a los injustos en los trabajos materiales. Por ejemplo, el cristiano que seguido se encuentra en semejante situación es fácilmente tentado a no obedecer. Mas ahí recuerda que el Señor le ordena diciendo: siervos, obedecer a vuestros amos según la carne, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, y no solamente a los buenos y humanos, sino también a los rigurosos. Entonces, cuando se trata de obedecer a alguien, que es superior a nosotros, nos los mande suavemente, nos los pida por favor, nos los diga duramente, con autoridad, con grito, con prepotencia, con arrogancia. Nosotros sabemos que es superior a nosotros y que realmente tenemos que obedecerlo. O no se diga que cuando es alguien que nos cae muy bien, que sabemos que es superior a nosotros, lo hacemos con alegría. Pero por cuanto me conocí, me aborrecí. No hay alguien que con verdad pueda decir que nunca ha tenido el mínimo problema para obedecer. En algún tiempo, todos hemos sentido el resistirnos a aceptar cierta orden. Desde que empieza a vivir el humano, trae consigo en la forma inherente la rebeldía. Lo que nosotros llamamos propio criterio o nuestra propia voluntad, que mezclado a su vez por ese otro atributo muy humano descrito como la soberbia, invariablemente impulsa al humano, fuera de forma consciente e inconsciente, para rebelarse en contra de todo lo que percibe ser autoridad superior. Eso es indiscutible. No cabe el decir que algo puede verdaderamente rebelarse en contra de alguien o a quien considera como su igual, mucho menos contra alguien que fuera inferior o subalterno. Invariablemente, la actitud de la obediencia tiene que operar de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. Entonces, para ser obedientes, es fácil conocer a alguien que te pide un favor y que sabes que podemos hacerlo o que somos iguales.
Pero cuando persistimos que alguien se está haciendo superior o que alguien arrogante con soberbia quiere controlarte, manipularte, la tendencia del ser humano es resistir, resistir. Volviendo al texto inicial, que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y consumado vino a ser causa de eterna salud a todos los que le obedecen. Mis hermanos, entendiendo lo que es la obediencia es obedecer porque sabemos que es bueno a aquel que sentimos que alguien es superior a nosotros. La pregunta es, si nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, no tomó por usurpación igual a Dios, sino que tomando forma de siervo, se humilló hasta lo sumo, aprendiendo la obediencia para que consumada la obediencia, el sacrificio, pudiéramos nosotros ser herederos de eterna salud si nosotros también nos obedecemos, si también obedecemos a nuestro Señor. Mis hermanos, ¿quiénes somos nosotros para resistir el mandamiento de Dios? ¿Quiénes somos nosotros para resistir el escudriñar la palabra de Dios y que no entendamos o leamos la palabra de Dios superficialmente? Para que de esta manera nosotros podamos vivir ya de una manera no superficialmente, sino ocupados de nuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué dice Romanos capítulo 12? Os ruego por la misericordia de Dios que presentes vuestros sacrificios. ¿Qué son esos sacrificios? Es un sacrificio obedecer. Cuando alguien te manda, es un sacrificio humillarte. Cuando alguien te manda, es un sacrificio aceptar que ese que te está mandando es superior a ti. Y dice el apóstol Pablo, os ruego por la misericordia de Dios que presentes tu cuerpo en sacrificio santo, vivo y agradable a Dios. ¿Por qué? Porque dice Primera de Samuel, ¿tiene el Señor tanto contentamiento con el holocausto y víctimas como obedecer las palabras del Señor? ¿Qué dice el Salmo 51? Señor, abre mis labios y mi boca publicará tu grandeza, porque no quieres tu sacrificio que yo te daría, no quieres holocausto. El sacrificio de Dios es el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Para poder abrir mis labios, necesitamos ser hipócritas para hablar lo que no sentimos. Para poder sentir lo que hablamos, necesitamos presentar nuestro cuerpo en sacrificio santo, vivo y agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Que es vuestro racional culto. Racional tiene que ver con el razonamiento y culto tiene que ver con el estar cultivando una mente, un pensamiento, una mente que agrade al Señor, de manera que nuestro estilo de pensar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir y nuestra manera de servir, sujetándonos los unos a los otros en el temor del Señor, mis hermanos, se ha hallado en honra y gloria, alabanza y culto y adoración para nuestro Dios. Mis hermanos, abramos nuestra mente, abramos nuestro entendimiento. Por eso dice, es vuestro racional culto, no os conforméis a este siglo, sino renovaos reformaos por la renovación de nuestra mente. Espero que estas palabras las podamos analizar, que tan pronto llegue la revista a sus manos, la puedan leer, la puedan escudriñar, la puedan interpretar, la puedan razonar y la puedan guardar en sus corazones para que podamos vivir conforme a ella y de esta manera se cumpla que le amamos con nuestra mente, con nuestro corazón y con nuestra alma. Mi oración y mi deseo es que el Señor los bendiga.